entre Estados Unidos y Venezuela. Aumenta Estados Unidos ya la presión sobre este país y los presuntos vínculos desde el gobierno venezolano con el narcotráfico, porque desplegaron más buques de guerra allá al Caribe venezolano. Por eso es que esta mañana nos enlazamos con Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nidia? Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto tenerte por acá en este espacio, sobre todo con el análisis de este tema. Más buques está enviando Estados Unidos al Caribe para combatir el tráfico de drogas. Esta es una presión, es evidentemente que la presión es para Nicolás Maduro. Bueno, lo del combate al tráfico de drogas, yo lo pondría entre comillas y lo cuestionaría fuertemente. ¿Por qué? Porque Ujú. finalmente, cuando uno revisa históricamente, no de ahora, pero cuando revisas los flujos masivos de droga que llegan a través de la vía marítima a Estados Unidos, hasta el 87%, por ejemplo, de la droga que sale de Colombia, que es la potencia sudamericana por excelencia exportadora de drogas, el 87% se va por el Pacífico, sale por el puerto de Buenaventura y pasa por El Salvador hasta que llega a costas mexicanas o llega a costas estadounidenses, que es de lo que se habla menos. Entonces, de pronto, suena un poco, pues hasta sarcástico, que Donald Trump, que sí es un criminal convicto, que está penalmente juzgado y sentenciado por 34 delitos de diversa índole, criminalice al resto de la humanidad, pero que además, para poder justificar una agresión en un país de América Latina, demonice a tal grado que luego se inventa cifras o que sus datos no checan con una lógica que pues necesite una intervención que le va a costar muchos millones de dólares a una economía, a la estadounidense, que es la más endeudada del mundo. Imagínate que Ujú. este operativo lo nombran para luchar contra las drogas, pero resulta que el blanco del 87% del flujo del tráfico que llega a Los Ángeles, que es la potencia mundial de la distribución de drogas mundial, incluso por encima de las ciudades chinas que son más grandes demográficamente, está descuidado, pero el otro flanco, el que está mucho más vigilado por las islas caribeñas y que también pues tiene mucha vigilancia por Centroamérica, pues resulta que ahí manda todavía más vigilancia, lo que nos indica que entonces el tema no es combatir el tráfico de drogas, sino el tema es más bien de índole ideológico y político, incluso geopolítico, en aras de justificar una agresión contra un país de América Latina. Ujú. ¿Cómo afecta esto a Venezuela, a la soberanía venezolana, a Venezuela y también pues a América Latina? Mira, afecta de manera brutal porque nos están aplicando Ujú. el guión escrito, previsible, que no se necesita ser pitonizo para entender que siguen en una fase de lo que hacen con mucha frecuencia y con mucha regularidad. Nada más para darnos esta idea, del año 50, después de la Segunda Guerra Mundial, al año 2000, incluso yo diría hasta el año 2020, 24, aplican la de luchar contra los ismos. Si contextualmente estamos en Guerra Fría, bueno, pues decimos que el enemigo interno es el comunismo y hay que gastar todo lo que haya que gastar para combatir el comunismo. Y luego su otra fase, el socialismo. Si luego ya no funciona y ya no es tan popular y ya no es rentable políticamente, hay que luchar contra otro ismo, el islamismo. Y entonces le robamos tierra a los palestinos, le robamos tierra a los libios, le robamos tierra y recursos, sobre todo a los sirios, y en el nombre de la lucha contra el terrorismo islámico o contra el islamismo, pues podemos decir que llevamos avanzando los valores democráticos occidentales. Y luego después, si no es popular ese ismo, pues entonces nos inventamos el narco, pero como el narco no termina en ismo, entonces el narcoterrorismo. Y se movilizan nuevamente recursos, activamos a la prensa, a los medios de comunicación a que se repita el guión, que se distribuye desde las agencias de inteligencia, que son como 17, 18, y entonces, pues aquí nos tienen hablando de algo que es un guión escrito previsible, que ya lo hicieron en Irak, ya lo hicieron en Siria, lo hicieron recientemente en Libia, lo hicieron en Afganistán, y déjame te doy un datito que luego la gente pues ignora, ¿no? Estados Unidos en 20 años que estuvo en Afganistán,
convirtió a esa potencia, convirtió a ese país en potencia exportadora de opioides y de exportaciones relacionadas con la hoja y derivados de la hoja de amapola. Entonces, ¿cómo explicar que ahora que se fueron en el año 2021 y que además salieron de forma vergonzosa, Afganistán regresó prácticamente a no figurar ya entre los países que exportan la hoja de amapola y cosas que se relacionan con la heroína, por ejemplo? O lo que criticaba el otro día Nicolás Maduro en una de las intervenciones de registro de personas a las milicias que ha prometido organizar para defender el territorio venezolano. ¿Cómo explicar que Colombia, que es uno de los pocos países que tiene en el hemisferio occidental bases militares de Estados Unidos, pues exporta hoy en día más cocaína que en los tiempos de Pablo Escobar, del cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orihuela, y del cartel del norte del Valle, del Chupeta, histórico que se cambiaba de caras, que se supone que ya en ese tiempo Colombia era potencia exportadora de coca, y ahora es todavía pues más cuando ya hay presencia de Estados Unidos y de las agencias de seguridad en Colombia. Es como raro. Entonces, ¿cómo afecta, querida Nidia? Pues es nuevamente un imperio en decadencia, intentando sujetarse de lo que pueda, mostrando el poderío militar destructivo que ahora tiene, y que eso pueda traducirse en un desastre humanitario todavía peor, porque no se nos olvide que Venezuela junto con Cuba son los países más sancionados. Ahora a los dos, a Cuba lo tiene por ejemplo en una lista de país que patrocina el terrorismo, lo que se entienda por terrorismo, lo que a Estados Unidos le dé la gana que sea terrorismo, pues eso es Cuba. Ya Joe Biden lo había sacado de la lista, llega Trump y lo vuelve a poner a los días, y ahora con Nicolás Maduro mostrar evidencias solo con la fuerza del discurso y de la repetición. Nos dicen que es narco, que es el líder del cartel de los soles, y que el cartel de los soles, bueno, pues ahora aterroriza, dicen, a toda la región, cuando, repito, los mismos informes de Naciones Unidas dicen que Colombia, digamos, es la potencia exportadora y México la potencia distribuidora de las drogas. Entonces, esto nos afecta que el día de mañana se siente otro precedente en la región, y que desde Estados Unidos discrecionalmente pueden decir: el gobierno de Claudia Sheinbaum es narco, vamos a entrar a México. El gobierno de Gustavo Petro es narco, vamos a entrar a México. Pero no el gobierno de Noboa, no el gobierno de Milei, no el gobierno de Nayib Bukele, sino de los que ideológicamente resisten a la injerencia de Estados Unidos. Oye, pues está esto muy interesante. La reacción hasta ahorita de Venezuela es la movilización de millones de efectivos de la Guardia, bueno, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué esperar entonces? ¿Cuánto tiempo podría durar? Me imagino que esto es incierto, Jesús, y qué reacción pues es la que también se esperaría más adelante, o que podría, ¿no? Con lo que tiene hacer Venezuela. Mira, dicen que del tamaño del sapo es la pedrada, es lo que decimos en México, ¿verdad? Ese dicho. Bueno, yo creo que va a depender mucho. Primero, es un conflicto es un conflicto asimétrico en toda la extensión de la palabra. Un Estados Unidos que se gasta al año en presupuesto militar 900,000 millones de dólares versus uno que no llega ni a los 2,000 millones de dólares. Entonces, ya para empezar, en términos cuantitativos, entre las armas que puede tener un país y las armas que puede tener el otro país, el sancionado, el estructuralmente empobrecido, como decía la teoría de la dependencia, los países centrales industrializados crean estructuras de dominación que hagan perenne el subdesarrollo de la periferia, en este caso Venezuela, que es la potencia petrolera por excelencia y que no hay que dejarlo de lado. Venezuela tiene las reservas probadas más importantes del mundo, y más que Arabia, más que Rusia, más que Estados Unidos, 303,000 millones de barriles de petróleo en reservas estimadas. Entonces, ya partiendo de ahí, se le ha estado empobreciendo para tumbar a ese gobierno que resiste, digamos, la injerencia externa, poner un gobierno títere, en este caso encabezado por María Corina Machado, que sería una especie de Ricardo Anaya mexicana, o una especie de Lili Telles mexicana, poniendo o intentando poner en su plataforma política e ideológica los recursos de Venezuela al servicio de las grandes petroleras estadounidenses. Entonces, volviendo a tu pregunta, es un conflicto asimétrico, y yo decía del tamaño del sapo es la pedrada. ¿Por qué? Porque todo depende si solo es un mecanismo de disuasión, de guerra psicológica, ponerte en aguas internacionales, pero enfrente de las fronteras,
del gobierno al que dices por el que pagas hasta 50 millones de dólares por su captura y además por su ministro de defensa y por su vicepresidente de política sectorial. Y luego lo que sucede en otras guerras, Nidia, que también es parte de un guión. Tú te pones para que te ataquen y luego ya si te atacan, entonces contraatacan. Pero como ahora en Irán sentaron un precedente, movilizaron, se le acercaron a Irán y cuando dicen vamos a negociar con Irán, lo bombardean y 12 días de bombardeos intensivos, y si no es porque Irán tiene una capacidad brutal también de contrarrespuesta destructiva y puso a Israel en aprietos, se le acabó el arsenal a Israel. Estados Unidos tuvo que intervenir con su cúpula porque la cúpula quedó pues en ridículo y los iraníes empezaron a golpear cada vez más fuerte a Israel, exhibiendo pues que realmente no son capaces de durar solos en una guerra que también era simétrica. Negociaron, pero en el caso de Venezuela, que se te vayan acercando, que te vayan espiando con drones, que te vayan supervisando el territorio kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado, y además crean a gobiernos que, si te fijas, como en una especie de canto coordinado, Perú, Argentina, Trinidad y Tobago, que está ahí nomás tras Lomita, Ecuador, Paraguay y la misma Guyana, están diciendo que declaran terrorista al Cartel de los Soles, exista o no exista. Pero esto en realidad es un mensaje telegrafiado para Nicolás Maduro, y Trinidad y Tobago sería un estado, una isla pivote para pegarle con todo a Venezuela. De hecho, acaba de emitir un comunicado en días pasados diciendo que si Venezuela se atrevía a atacar a Guyana por el Esequibo, que Venezuela considera su región y que abarca una séptima parte de Venezuela, pero que Guyana reclama como suya y que es, pues, sería el 50% del territorio de Guyana, dice entonces Trinidad y Tobago, si Estados Unidos nos solicita acceso marítimo, territorial y aéreo, puede contar con nuestra isla para derrocar a Nicolás Maduro. Entonces ya ni siquiera guardan las formas, ni siquiera respetan las mínimas del derecho internacional. Entonces, como forma es fondo, depende ahora sí que del tipo de agresión que Estados Unidos y en el plazo que lo requiera, porque no es lo mismo una invasión que una ocupación o que una anexión, y de eso va a depender muchísimo la capacidad de resistencia que tenga el pueblo venezolano y también los aliados en la región. Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema. Por lo pronto, agradecerte, Jesús, este análisis, esta intervención tan oportuna, tan interesante y tan reflexiva que nos dejas esta mañana. Muchísimas gracias, excelente miércoles. Gracias, siempre a la orden. Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, con todo este análisis sobre lo que está ocurriendo. Estados Unidos aumenta la presión sobre Venezuela y los presuntos vínculos